Listo. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a la Fundación Ethos por el espacio. Me presento, soy Maísa Hubert, soy subdirectora de X Justicia para las Mujeres y les doy la bienvenida a este siguiente panel donde estaremos hablando de los retos y áreas de oportunidades para poder crear estrategias de combate a la corrupción desde una perspectiva de género. Voy a iniciar presentando las ponentes que el día de hoy nos están acompañando. Está con nosotras Isabel Renguerena. Isabel es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos por el Washington College of Law de la American University. Actualmente es la coordinadora del área de políticas públicas de la organización feminista X Justicia para las Mujeres, organización enfocada en promover el acceso a la justicia para todas las mujeres. También está con nosotras Fernanda Galicia. Fernanda es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana y actualmente está cursando una especialidad de UX Design, aplicando a políticas públicas en la Universidad de Michigan. A lo largo de su vida profesional, Fernanda se ha dedicado a temas de anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, innovación tecnológica cívica y gobierno abierto. Actualmente es directora y fundadora de Mejiro Hace, una organización de la sociedad civil feminista que trabaja en temas de desarrollo sostenible con metodología de innovación y co-creación. Y finalmente nos acompaña Cintia Dehesa. Cintia es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y maestra en Ciencias de Género, Desarrollo y Globalización por la Escuela de Economía de Londres. Actualmente es directora de la Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Quiero agradecerlas a todas por participar el día de hoy. Les estaré dando la palabra para cada una de las preguntas en este mismo orden. Y el día de hoy lo que nos interesa es hablar entonces de cómo diseñar políticas anticorrupción, estrategias anticorrupción desde una perspectiva de género. Y para esto, creo que muchas veces en esas discusiones lo que se nos olvida es el primer paso de diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿de qué forma han identificado que la corrupción ha impactado el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres desde sus distintos ámbitos de trabajo? Adelante, Isabel, por favor. Hola, muchísimas gracias a Ethos por la invitación. Creo que es muy necesario este panel. Creo que normalmente esta plática se deja a un lado y normalmente nos perdemos en teorías más biologistas, por ejemplo, si las mujeres somos más corruptas o no somos más corruptas, en lugar de ver cómo la corrupción puede afectar las políticas, las acciones gubernamentales que afectan nuestros derechos. Dicho esto, el día de hoy me gustaría centrarme en un área específica donde desde la organización que trabajo nos hemos enfocado, que es X Justicia para las Mujeres, donde trabajamos el acceso a la justicia en sentido amplio. Eh, Quisiera centrarme específicamente en el camino de la justicia, ¿no? Entonces, y lo que hemos encontrado que favorece o que permite la corrupción, ¿no? Y tiene que ver con la falta de diagnóstico. El primer paso que yo haría de análisis son analizar la corrupción en las políticas públicas de la prevención de violencia. Y aquí tenemos varios ejemplos. No sé si recuerdan la famosísima estrategia 30-100, donde Mancera lanzó silbatos para pedir ayuda en el metro. Cuando lanzan esta estrategia, X Justicia para las Mujeres, junto a otras organizaciones como GIRE, formamos un observatorio para mirar cómo se estaba construyendo esta política pública. Y nos dimos cuenta que, uno, no había diagnóstico. Dos, no había indicadores. Y todo esto se traducía también en hechos de corrupción. Por ejemplo, vimos que los silbatos los estaban trayendo de Canadá y costaban $8 canadienses cada silbato. ¿Por qué? Porque fue de adjudicación directa. Y todo esto se debe un poco a la falta de información pública y del diseño de la política pública como tal. Asimismo, hemos visto el tema de las alertas de género, la falta de información en las alertas de género, la falta de coordinación entre las autoridades, la falta de homologación de los indicadores o los indicadores públicos, se da para que los recursos que deberían de ser utilizados para la
combatir la violencia de género puedan ser utilizados para otros fines. El segundo punto que me gustaría abordar brevemente es la política de seguridad y que ahora estamos hablando y estamos enfrentando, específicamente ponerle el nombre, la militarización. Desde X hemos monitoreado cómo esta política está basada en la opacidad como tal. Eh, no tenemos información sobre los enfrentamientos, sobre el uso de la fuerza, sobre el quehacer de las Fuerzas Armadas. Estamos ahora haciendo un informe sobre las capacitaciones realizadas a los militares, justo a las Fuerzas Armadas, justo en el marco del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana, de las sentencias de la Corte Interamericana de Valentina Ginés, y nos damos cuenta que no hay nada de información. Y la información que hay es contradictoria. Eh, Eso se traduce también en violaciones de derechos humanos en los casos que estoy mencionando, y también la falta de evaluaciones externas. Y esto nos lleva a estos casos paradigmáticos, no solo de violaciones graves de derechos humanos, sino lo que estamos viendo hoy en día de las acusaciones hacia Cienfuegos, donde toda esta opacidad en la militarización, en la política de seguridad, nos lleva a actos de corrupción. El tercer caminito que diría las políticas de atención. Aquí se ha centrado en una política muy específica que es Centros de Justicia para las Mujeres. En este sentido, cuando hicimos un análisis en 2016 sobre su funcionamiento, nos dimos cuenta que no había una estructura institucional sólida que lo mantuviera. Y esto lo que hacía es que había una disparidad en los diferentes centros de justicia del país, y con esto encontrábamos que en ciertos estados que dependían de la fiscalía, había actos de corrupción donde los centros de justicia eran utilizados como la caja chica de la fiscalía al depender de la fiscalía. Asimismo, esta semana lanzamos un informe que se llama Violencia en Espera, donde observamos cómo estaban funcionando los centros de justicia en COVID, y también encontramos muchísimas irregularidades y muchísimas disparidad en los recursos utilizados, ¿no? Encontramos casos dramáticos donde se le decía a las mujeres que no regresaran por el tema de porque no tenían suficientes recursos. Después me quiero ir, bueno, a la política de procuración de justicia. También hemos observado la falta de información que proporciona la fiscalía, las fiscalías como tal, y cómo eso se puede traducir muchas veces en actos de corrupción. Y por último, que es una de las partes más importantes que ha trabajado X, es la impartición de justicia. Tenemos que trabajar en justicia abierta para evitar actos de corrupción. Si no, vamos a seguir con casos como los casos de los porquis, ¿no? Cuando dejaron libre a este muchacho porque no había disfrutado la violación. Si nosotros no tenemos acceso a esas resoluciones, y ahorita gracias al trabajo de Es Justo que Sepas, donde X participó, logramos que todas las sentencias sean públicas, pero no es suficiente. Necesitamos que todas las resoluciones judiciales en versión pública sean públicas para poder exigir a los jueces que rindan cuentas y evitar actos de corrupción. Y con esto terminaría en un súper resumen rapidísimo con esto. Muchas gracias, Isabel. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas, todos, todes que nos siguen. Me da mucho gusto estar en este Encuentro Nacional Anticorrupción. Estoy muy feliz de compartir este espacio tanto con Cintia, Maisa, Isabel, quienes han hecho una gran labor en sus organizaciones en los temas que nos convocan el día de hoy. Cuando hablamos de mujeres no podemos categorizarlas de manera hegemónica. Tenemos que entender que existen relaciones de poder que nos atraviesen. En Mejiro tenemos una regla: no queremos hablar por las otras, sino desde nuestras propias experiencias, pensamientos, rebeldías y lugares, para desde ahí generar diálogos y entendernos con las otras. Nos interrogamos cómo desde nuestros lugares urbanos podemos aportar a las resistencias de otros espacios y viceversa. Sabemos que somos diferentes y que tenemos otras historias. Estamos atentas y revisamos nuestros privilegios, pero también luchamos contra nuestras propias opresiones. En ese sentido, me giro como una organización feminista anticorrupción que desenmarca de las ideas conservadoras y tradicionales de entender las implicaciones de la corrupción en las instituciones
porque si bien sabemos que la corrupción es estructural y sistémica, los efectos de la corrupción afectan a los derechos humanos y a nivel local principalmente afecta de manera cotidiana la vida de las mujeres. La corrupción también es una forma de violencia de género, específicamente la violencia institucional que trastoca la vida cotidiana de las mujeres. Desde los feminismos observamos que los principales problemas que enfrentan las mujeres a raíz de la corrupción. Específicamente, desde mi giro hemos retomado el feminismo comunitario y su concepto de cuerpo-territorio para entender la violencia a nivel local provocada por la corrupción y cómo atraviesa la vida de las mujeres. La corrupción viola los derechos de las mujeres, en tanto, uno, las políticas y programas para permitir el acceso a recursos como salud, educación, que se ven limitados, y dos, se viola el derecho de acceso a la justicia para las mujeres por actos de corrupción que en su mayoría afectan a mujeres de las periferias. Desde el proyecto que tenemos, que se llama Mujeres Anticorrupción, hemos identificado las afectaciones de la corrupción a los derechos humanos de las mujeres que van más allá de sus ámbitos de trabajo, sino que también pasa por la corporalidad de las mujeres. La violencia corrupta también se enmarca en sus trayectos cotidianos, como defensoras, buscadoras, investigadoras, periodistas y obreras. Cuando les es negado un servicio, les solicitan dinero para acceder a ello. En este sentido, los efectos de la corrupción para las mujeres que viven en localidades, territorios o municipios en situación de vulnerabilidad agravan aún más las problemáticas sociales en las que viven. Esos son los primeros puntos que nos gustaría poner sobre la mesa. Gracias, Fer. Adelante, Cintia. Gracias, Maisa. Igual que quien me antecedió, me da muchísimo gusto compartir con todas ustedes este panel y poner sobre la mesa un tema que desde Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia constantemente hemos estado buscando impulsar en nuestro estado y, bueno, empezar a generar redes con otras mujeres que busquen hacer este vínculo. A diferencia de Mejiro y de X Justicia para las Mujeres, Ciudadanas y Ciudadanos no es propiamente una organización feminista, sino nuestro objeto de estudio o de trabajo, más bien, es la anticorrupción. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es permear la perspectiva de género en todas las acciones anticorrupción. No existe una política pública en México muy bien estructurada que transversalice efectivamente la perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, generalmente pensamos que son temas de mujeres, violencia, y queda como en una cajita muy, muy limitada y nunca logramos hacer la transversalización donde podamos entender las distintas manifestaciones de hechos sociales o de fenómenos sociales en mujeres, hombres y todos los otros ejes de discriminación que existen, ¿no? Edad, sexo, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia, igual que en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Quintana Roo, es tratar de empezar a visibilizar esas manifestaciones diferenciadas, ¿no? Cómo le pega la corrupción a hombres y a mujeres, cómo la corrupción es como un eje transversal que va mermando los derechos de las personas y el acceso a la justicia y el derecho a una vida digna y al bienestar social en diferentes manifestaciones. De entrada, nosotros, en las dos instituciones que yo ahorita estoy encabezando, vemos la corrupción más como un tema, o la anticorrupción como un tema de desarrollo, como un vehículo que nos va a llevar a un fin y no como un fin en sí mismo. Entonces, lo que estamos buscando es poder transversalizar la anticorrupción en la búsqueda de mejorar los derechos y de igualdad de las mujeres. Porque las manifestaciones específicas van mermando la capacidad de mujeres al acceso a la justicia, como bien lo decía Isabel, con manifestaciones muy claras. Por ejemplo, sabemos que en los tribunales de lo familiar, quienes tienen los recursos generalmente son los hombres, entonces tienen la capacidad de hacer actos de corrupción para tener sentencias que los favorezcan. También sabemos que hay manifestaciones, por ejemplo, en trámites. Las mamás, que son las que llevan a los hijos a la escuela, son mucho más proclives a hacer
o tener que entrarle a un acto de corrupción porque si no, no dejan entrar al niño a la escuela, y así una serie de acciones y de temas que se representan o que se manifiestan de diferente manera, tanto para hombres como para mujeres. Entonces es importante que se empiecen a generar estas discusiones que no las hay. Todavía no entendemos claramente cómo golpean, y como lo mencionaba Fernanda, no solo a las mujeres, sino a las mujeres en sus diferentes situaciones, ¿no? En su interseccionalidad, cómo les afecta en la periferia, cómo les afecta en el trabajo, cómo les afecta inclusive en puestos de poder. Entonces, hay muchísimas manifestaciones y lo que no hay es investigación sobre esas manifestaciones, cómo lo vivimos de manera diferenciada. Y lo dejo ahorita. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a las tres. Y creo que empezamos a tocar tanto el fondo del problema como nuestra siguiente pregunta. O sea, como bien lo dicen, nos afecta la corrupción a las mujeres desde nuestras distintas intersecciones, desde la diversidad que existe en ser mujer en México, desde que debilita el Estado y debilita nuestro acceso al Estado, nuestro acceso a servicios, nuestro acceso a la justicia. Y me pareció muy importante el resaltar justamente lo que estaban diciendo Cintia como Fernanda en la necesidad de visibilizar cómo nos afecta la corrupción de forma diferenciada en nuestras distintas posiciones, como mujeres de la periferia, como mujeres viviendo en ciertas zonas, como mujeres con discapacidad, como mujeres trans, etc. Pero también empezar a poner el ojo en cómo muchas políticas públicas mal diseñadas y opacas permiten favorecer actos de corrupción con el pretexto de atender las necesidades de las mujeres, ¿no? Y dentro de las distintas estrategias que ya empezaron a citar para empezar a poner este tema en el centro de la discusión está obviamente la visibilización y la investigación de este impacto diferenciado, está la evaluación de la política pública, está el trabajo comunitario y el regresar al feminismo comunitario, y están las estrategias de transparencia. Y eso me lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo han visto y qué han identificado desde sus distintos ejes de trabajo que han sido las estrategias de la sociedad civil para contrarrestar estas dinámicas justamente de corrupción que afectan a las mujeres? ¿Qué hemos hecho desde sociedad civil sobre esto? Isabel, adelante, por favor. Gracias, May. De acuerdo totalmente. Bueno, creo que la mayoría de las estrategias que mencionaste las voy a mencionar, pero un poco poniéndoles más carnita desde X lo que hemos hecho. Bueno, uno es el tema de la investigación, y la investigación mediante solicitudes de información creo que ha sido en ese sentido muy útil. Nosotras hicimos un toolkit de transparencia para las diferentes organizaciones que lo podemos compartir, porque nos ha servido mucho el hacer investigación basadas en solicitudes. Un ejemplo muy claro y que tiene que ver con corrupción fue la investigación que hicimos sobre unidades de género, donde cuando preguntamos las actividades, unidades de género en el Poder Judicial, cuando preguntamos las actividades que hacían, nos dimos cuenta que la lana se iba, por ejemplo, en un tribunal en la feria del tamal dietético, ¿no? En otro tribunal, perpetuando estereotipos, por ejemplo, la lana se iba en el Día de las Madres, les daban estuches de maquillaje. Entonces, la investigación basada en solicitudes de información y en transparencia también proactiva es muy importante porque incides en dos cosas. Una, la política pública como tal. Dos, la política de transparencia de esa institución. Y tres, prevés actos de corrupción. Porque además no te pueden decir, es que esto no es cierto, ¿de dónde lo sacaste? Tengo el documento donde tú me dijiste que la lana que usaste para la feria del tamal dietético, ¿no? El segundo elemento de la investigación es la investigación cualitativa, ¿no? Cada vez nosotras nos unimos más y aquí es súper importante lo que decían Fer y Sin sobre la importancia de oír las diferentes voces de las mujeres y reconocer en las investigaciones estos efectos diferenciados. Asimismo, hemos estado trabajando con las instituciones, ayudándoles en el entramado institucional para evitar estos actos de corrupción. Por otra parte, hemos trabajado en algo muy interesante que es gobierno abierto. Nosotras ahorita somos cocoordinadoras del Núcleo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto, y en el diseño del cuarto plan de acción, que ahorita tenemos varios problemas, sobre todo por el tema de fideicomisos,
incorporamos la perspectiva de género, pero no solamente ampliando la perspectiva de género, no solamente diciendo, me tienes que dar datos sobre hombres y mujeres, sino entender la perspectiva de género que tiene que ir en todo el proceso, ¿no? Desde cómo capacitas a las personas que lo van a crear, cómo incluyes lenguaje incluyente, cómo incluyes paridad en las mesas de creación de gobierno abierto. Entonces, ese también es otro elemento en los que hemos trabajado. La incidencia legislativa. Al final, el logro es justo que sepas de cambiar la Ley General de acceso a la transparencia, bueno, de transparencia donde haces las sentencias públicas, eso es un paso para mejorar y evitar la corrupción. Por otro lado, también ahorita hay un dictamen para incluir los centros de justicia en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Trabajar en el tramaje institucional también es muy importante para lograr evitar la corrupción. Y el trabajo con organizaciones y mujeres. Eso diría que es lo más importante. O sea, el trabajo por ejemplo, que hacemos con el Observatorio de Centros de Justicia, donde las mujeres son las que van a los centros de justicia y nos dicen cómo están funcionando, si hay actos de corrupción o no hay actos de corrupción. El trabajo que hacemos con Es Justo que Sepas y la Red por la Ciudadanización de la Justicia, donde nos dice qué están pasando en el Poder Judicial. Y un punto último que no pude abordar en mi punto anterior nosotros trabajamos con una red de mujeres liberadas, mujeres que estuvieron en prisión. Y estas mujeres nos logran decir también, hablando de diferentes mujeres, qué está pasando en prisión. Entonces, por ejemplo, en el tema de COVID, en el tema ahorita de los traslados, en la desaparición de los penales, todo esto son contrapesos donde desde sus voces, ¿no? Logras ver y desde sus visiones de expertas, porque al final mujeres liberadas son las expertas en el sistema penitenciario, podemos ver y monitorear estos actos de corrupción. Gracias, Isa. Adelante, Fer. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Mejiro, bueno, creemos que usualmente desde sociedad civil las estrategias se concentran en incidir en instituciones gubernamentales más de arriba hacia abajo. Sin embargo, creemos que es mucho más efectivo acercarnos a los territorios locales donde se observan las implicaciones de la corrupción en la vida de las mujeres, y esto a su vez nos lleva a sistematizar experiencias para que las propuestas y recomendaciones de política pública puedan escalar a lo que llamamos, digamos, bottom-up, con mejores procesos y resultados. Y desde nuestra organización tenemos un observatorio de los sistemas estatales anticorrupción, que es el proyecto común, y hemos implementado 2 estrategias. Por un lado, las mujeres alertadoras de la corrupción, y por otro, mujeres anticorrupción. Desde lo local en municipios periféricos que tradicionalmente son ignorados y quienes mayormente reciben los impactos de la corrupción en sus instituciones más cercanas y cotidianas, pero al mismo tiempo donde es más visible la corrupción y sus violaciones, como la captura estatal, dando como resultados casos de distorsión que comentaba ya Isabel, en el diseño de las políticas públicas, generando obviamente privatización de lo público. Todos estos tipos de corrupción, tanto lo sistémico, los de baja escala o la política, se concentran justamente, y lo podemos ver de manera mucho más fuerte en delitos como los feminicidios, la violencia sexual, la violencia familiar, institucional, y como otras transgresiones cometidas mayormente contra las mujeres. Además, la impunidad tiende a ser mayor contra crímenes cometidos contra mujeres y se otorga menor nivel de importancia, ¿no? Y entonces, en este sentido, creemos que es necesario que desde sociedad civil se retoma y fortalezca la agencia política de las mujeres de las periferias, con el objetivo de descentralizar tanto el conocimiento, el movimiento feminista y las herramientas de incidencia en política pública, específicamente en la materia anticorrupción, ¿no? En el caso de alertadoras de la corrupción, hemos hecho llamados tanto a todos los congresos del país, como inclusive lo presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer legislaciones y políticas públicas que protejan a aquellas mujeres que alertan o exponen daños y abusos graves de la corrupción y violaciones a sus derechos humanos. Y en este sentido hay una información muy importante a destacar, es el Barómetro Global de la Corrupción, revela que la percepción ciudadana al respecto, que hay más probabilidades de que se tomen medidas a partir de
la denuncia realizada por un hombre que por una mujer detona una gran disparidad con la que se atiende la denuncia según provenga un género o el otro, ¿no? Sin considerar todo el origen, condición socioeconómica, edad, etcétera, ¿no? Entonces, estos son como nuestras dos estrategias que hemos hecho desde MeGiro y que creo que podrían funcionar bastante bien con viéndolo a nivel territorio, ¿no? Gracias. Gracias, Fer. Adelante, Cintia. Gracias. En Ciudadanas por la Transparencia empezamos hace tiempo a poner sobre la mesa la creación de una red anticorrupción con .x, o sea, un lugar donde las mujeres que trabajan temas de anticorrupción pueden empezar a discutir como estas manifestaciones específicas y a crear ejercicios de incidencia muy, muy concretamente en los temas del ciclo presupuestario. Tanto Ciudadanas como el CPC está muy enfocado y toda nuestra política estatal está muy enfocada en la prevención de la corrupción. Esto porque lo vemos como un acercamiento mucho más inteligente que entrarle al tema de la sanción. Si bien la impunidad es otro de los grandes problemas en el país, si tú no haces prevención, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, que es un estado que fue desfalcado de maneras impresionantes en los últimos sexenios, pues acabas gastando doble, ¿no? Porque ahora estamos persiguiendo a todos los que desfalcaron, estamos viendo dónde están esos recursos y estamos haciendo el segundo gasto para poderlo hacer. Entonces, le estamos metiendo mucho énfasis en los temas de prevención para también no solo evitar que nos roben o que se desaparezca el recurso, sino para no tener que invertir otra vez en perseguir esos recursos, ¿no? Y uno de los ejercicios más interesantes que a mí me parece que estamos haciendo muy de la mano con sociedad civil es hacer todo un proyecto de incidencia en transparencia proactiva, como lo decía Isabel, pero en temas de género, ¿no? En vez de que el gobierno diga, a ver, esta es la información proactiva que yo te quiero dar, es sumar a las organizaciones de la sociedad civil, específicamente aquellas que trabajan temas de mujeres, para que empiecen a conocer cómo funciona el ciclo presupuestario, cómo pueden incidir en cada paso del ciclo presupuestario, cómo lo podemos evaluar y cómo podemos seguir todo el recurso. Eso empezamos a trabajar con la alerta de género. En Quintana Roo hay 7 alertas en diferentes ciudades y se baja una gran cantidad de recursos a la atención de la violencia y no ha disminuido en absolutamente nada. Y como bien lo decía Isabel, a la hora de hacer las revisiones, pues vienen ahí que si comidas, que si cosas que no se ve que generen un impacto directo a la reducción de la violencia. Y hay muchísima violencia que está escondida en nuestro estado. No estamos hablando de la trata de personas, aquí hay lo que mal se le conocía como turismo sexual tremendo, la trata como un acto de corrupción, ¿no? Para conseguir favores. Todo ese tipo de cosas no se visibilizan y en cambio estamos teniendo o nos están atacando y estamos teniendo cursos de Zumba y cositas así para atender la problemática de la violencia. Si nosotros no nos metemos a verificar a dónde se está yendo el dinero, muy probablemente no vamos a poder dar con ningún tema, no vamos a poder hacer ningún ejercicio de incidencia que efectivamente asegure los derechos de las mujeres. Y esto está como muy íntimamente ligado con los temas de corrupción. Los recursos se desvían, las tomas de decisiones están capturadas, no existe una perspectiva un análisis feminista del tema, ni siquiera una perspectiva de género. O sea, tenemos que trascender de lo incluyente, del lenguaje incluyente y de la paridad, que son temas de justicia, a la aplicación de análisis feminista a las políticas públicas y análisis de perspectiva de género en temas de corrupción para que podamos identificar claramente esos mecanismos y desactivarlos, porque si no, seguimos como mujeres luchando por transparentar temas de política, pero todo el ciclo presupuestario ya viene con problemas de raíz, de concepción. Entonces, bueno, son como 2 de los ejemplos que ahorita estamos echando a andar y que esperemos tengan un impacto muy positivo para las 2 áreas, tanto para los derechos de las mujeres como para la reducción de la corrupción. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que justo fue un análisis muy interesante porque muchas de las acciones que mencionaron justamente como que se pueden coordinar y se pueden encajar. Y para hacer un recuento rápido, creo que hay un tema muy importante ahí de, por ejemplo, empezar a trabajar
desde lo local, obviamente, poder empezar a sistematizar las experiencias, como bien nos decía Fer, y empezar a entender cómo se baja la política pública y de esta forma hacer que más bien sus potenciales ajustes y modificaciones vayan más de abajo hacia arriba, ¿no? Desde la experiencia de las personas que la están implementando, de las personas que están viviendo y que son usuarias de esas políticas públicas. Eso por un lado. Obviamente, las estrategias de transparencia. Y ahí hay muchísimos, tenemos, o sea, como varios tipos de estrategias y quiero resaltar, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo desde gobierno abierto para integrar, transversalizar una perspectiva de género desde distintos ejes. El trabajo de incidencia legislativa en el tema muy específico del Poder Judicial que permitió que el colectivo Es Justo Es que Sepas logre la modificación de la Ley General de Transparencia para que los poderes judiciales tengan que publicar sus sentencias, porque necesitamos empezar a evaluar, a poner el ojo justamente en cómo están funcionando esas instituciones y el tema de fortalecimiento de capacidades para el monitoreo ciudadano. Y ahí han citado todas algún tipo de ejemplo, ya sea desde el monitoreo, desde usuarias de algunos servicios públicos, algunas organizaciones que se dedican al tema del derecho de las mujeres, pero no a fuerza al tema de política pública o anticorrupción y hacer que esas dos estrategias puedan conjuntarse en una sola, ¿no? Entonces eso pasa por saber usar herramientas de transparencia, por conocer el ciclo de la política pública y empezar justamente a analizar desde nuestras distintas trincheras dónde están las áreas de riesgo por el tema de corrupción. Y justamente en ese sentido me lleva a nuestra última pregunta. ¿Qué elementos consideran ustedes que debería de incluir una política nacional o estatal anticorrupción para que justamente pueda transversalizar la perspectiva de género de forma eficiente en la lucha anticorrupción? Isabel, adelante. Muchas gracias, May. Sí, bueno, yo primero creo que lo primero que se tienen que hacer es tener estas pláticas. Creo que en general cuando hablamos de anticorrupción, no pensamos o no hacemos estos vínculos que Fer y Cini hacían tan claramente, ¿no? De cómo afecta a las mujeres y a las diferentes mujeres. Entonces, habría que empezar a hablar de este tema y partir un poco desde el ciclo de la política pública. Uno, el diagnóstico. Cómo la corrupción está afectando a las diferentes mujeres, ¿no? A las mujeres trans, a las mujeres de las periferias, como mencionaba Fer, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres liberadas. Entonces, primero se necesitaría un diagnóstico para de ahí poder crear una política pública que sea efectiva. Este diagnóstico debería de ser participativo. Donde estén las diferentes mujeres y se escuchen las diferentes voces, no sea un diagnóstico totalmente vertical donde no participa la sociedad civil, que tenga indicadores de monitoreo y evaluación claros. Y una cosa muy importante que ahorita estamos dialogando, fue muy interesante las declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, ¿no? Sobre la brecha de género. Yo espero, por favor, que esas declaraciones se traduzcan en un presupuesto de egresos, una propuesta de presupuesto de egresos que incluya estas políticas públicas. Entonces, cualquier política pública, a mí me encanta esta frase de cualquier política pública sin presupuesto son buenos deseos. Entonces, además del diagnóstico, además de este diagnóstico participativo de los indicadores, necesitamos que haya presupuesto óptimo, fiscalizable para esta política pública, para que pueda ser evaluada. Esta política pública debe de ser socializada y tiene que estar en plataformas y en lugares que la gente las conozca para que los colectivos, las redes, las mujeres usuarias de los diferentes servicios de acceso a la justicia puedan fiscalizar y conocer, con mecanismos de rendición de cuentas claros y que estos mecanismos estén institucionalizados en leyes para que estén claros. Que se siga apostando a la transparencia, que se mejoren los mecanismos de transparencia proactiva. Ahorita hicimos un ejercicio, por ejemplo, de los acuerdos del Poder Judicial en COVID y nos dimos cuenta que la mayoría de los acuerdos usan un lenguaje que no es accesible, ¿no? Además de que la mayoría no estaba atendiendo a las mujeres en tiempo de COVID, de violencia, pero hacer un ejercicio también para cuando hubo toda esa discusión hace poco de la lectura fácil, ¿no? Para que toda esta política también sea accesible y entendible, no solamente para quienes trabajamos política pública, sino para la gente
que vive las consecuencias de esta política. Y que se tomen, en todo caso, si se llegan a tomar decisiones, que se tomen decisiones basadas en evidencia. Un ejemplo muy claro es el recorte que acabamos de presenciar de fideicomisos, donde si bien sabíamos que los fideicomisos tenían serios problemas, en lugar de hacer un diagnóstico y tratar de mejorar estos problemas, se recortan esta cantidad de fideicomisos que afectaban y que afectan los derechos de las mujeres, como las defensoras y las periodistas. Entonces, cualquier política dedicada a la anticorrupción debe de estar basada en evidencia, y si seguimos borrando sin aprender de las lecciones anteriores, no vamos a mejorar. Y estos serían algunas ideas que creo que da para todo un seminario para que podamos ponernos a diseñar una política pública anticorrupción con perspectiva de género. Muchas gracias, Isabel. Fernanda, adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que primero lo que tenemos que reconocer es que las políticas públicas son herramientas que normalmente favorecen a los mismos grupos sociales que están en el status quo y en específico favorecen al patriarcado, ¿no? Y la perspectiva de género en la materia anticorrupción también implica reconocer que muchos estudios de corrupción recurren constantemente a reproducir estereotipos de género sobre las mujeres, como Isabel lo había señalado muy al principio, y no analizan desde la perspectiva social las implicaciones de la corrupción en la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y esto hace que es necesario que cuando se reforman legislaciones o se hacen políticas públicas no contengan simplemente el término perspectiva de género como si se tratase de cumplir con un requisito formal por parte del Estado, ¿no? Para transversalizar la perspectiva de género en las políticas estatales anticorrupción, es necesario que se incluya desde el diagnóstico en las políticas públicas los efectos diferenciados de la corrupción desde el género, es decir, analizados los efectos en hombres, mujeres e identidades no binarias. Y esto implica conectar distintas etapas y todos los niveles de las políticas públicas con una mirada crítica de las desigualdades, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, pues las políticas anticorrupción no son procesos técnicos que muchas veces nos quieren vender como esa idea de que son únicamente procesos técnicos. Por el contrario, son procesos políticos donde se instalan distintas redistribuciones de poder, lo que requiere pues negociaciones de intereses, y es desde ahí que es necesario transversalizar el tipo de organizaciones sociales en sus diseños, implementación y evaluación, ¿no? Y bueno, y después ya en la evaluación de estas, ¿no? Cuando se hagan más adelante. Específicamente las PA, las políticas estatales anticorrupción, deben aplicar sus alcances a sus contextos también locales, en donde de las entidades federativas, es decir, que realizar análisis de implementación de las políticas para erradicar y sancionar la impunidad y corrupción para la atención de los casos de violencia contra las mujeres, porque eso no se ve, no, o sea, no hay. Y bueno, sobre los puntos que desarrollé a lo largo de la conferencia desde Mejiro, sacaremos en diciembre una publicación que espero sea de interés para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias, Fernanda. ¿Cintia? Gracias. Bueno, pues sumado y agarrándome de lo que dijo Fernanda, no son procesos técnicos, eso es clave, es clave. Nos venden el ejercicio de anticorrupción como un proceso técnico donde el fin mismo es la anticorrupción. Y yo no cansaré de decir que el riesgo más grande de todo el sistema estatal anticorrupción es que se convierta en su fin último, ¿no? Y que se haga per se, que se haga anticorrupción por hacer anticorrupción. Porque entonces vamos a acabar con instituciones súper burocráticas que van a estar previniendo a través de procesos burocráticos que no se vaya el recurso, pero va a tener cero impacto en la vida de las personas. Nosotros siempre impulsamos porque exista como la visión de la anticorrupción para el desarrollo sostenible, ¿no? Siempre enmarcado en lo que es la Agenda 2030 y pensar la anticorrupción dentro de esta integralidad, ¿no? El ODS transversalizado, impulsando a todos los demás ODS y bueno, en este caso específico, su vinculación directa con el ODS 5 de igualdad de género,
género, pues es clave, ¿no? La anticorrupción se tiene que convertir en uno de los vehículos para lograr la igualdad de género, de sexo, igualdad, acabar esas reducciones históricas de discriminación, trascender lo que decía la paridad, que es un tema puramente de justicia social, ¿no? Que tenemos derecho a participar y empezar a generar políticas públicas que tengan una mirada feminista y que tengan un análisis feminista. Si bien la política estatal que nosotros sacamos menciona y tiene el riesgo de quedarse como en este check, ¿no? Así de que le pones una palomita en todos los ejes, viene con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, en todas. Pero si no le damos seguimiento muy puntual a cómo la política pasa de este instrumento de diagnóstico que hace mención de la importancia de la perspectiva de género a darle seguimiento al programa de implementación y luego a los programas presupuestarios y ver cómo eso se traduce en acciones efectivas para reducir el impacto de la corrupción en las mujeres, entonces sí corremos el riesgo de que caiga en letra muerta. Entonces yo lo que haría es un llamado a todas las feministas del país a que se empiecen a involucrar en temas anticorrupción, que empiecen a darle seguimiento, porque yo creo que es una de las herramientas más fuertes que vamos a tener como mujeres en este país para ir cerrando esa brecha. No va a pasar si no la vigilamos, ¿no? Si no estamos sobre cómo se va a aterrizar cada una de las acciones de la política anticorrupción en una acción que mejore nuestra calidad de vida, no va a pasar. No, afortunadamente en Quintana Roo, 3 de las integrantes del comité de participación somos mujeres y somos feministas. Entonces estamos aplicando este ejercicio ahí, pero otros estados donde no haya feministas en el aterrizar toda la política, porque además no viene con perspectiva de género desde el nivel nacional. La primera propuesta que sacaron ni siquiera tenía el mínimo básico, que es el lenguaje incluyente, pues cuando llegue a acciones concretas se puede diluir si no estamos nosotras vigilando que efectivamente se transversalice la perspectiva de género. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias a todas. Y creo que ahí ubicamos varios puntos torrales de ese tema, ¿no? Y para justo responder esa pregunta, lo que primero que resaltaron es que la política pública no es neutra. Por supuesto que no es neutra y favorece ciertos grupos y obviamente que invisibiliza y discrimina, y eso también incluye a las políticas públicas anticorrupción en México. Si no se basan esas políticas públicas en estudios que entiendan la desigualdad, necesitamos, o sea, no va a partir desde el reconocimiento de estas fallas, digamos, de origen. Y ahí me gustaría enfatizar mucho en lo que acaba de decir Cintia, que la anticorrupción no se tiene que ver como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para lograr mejores políticas, para lograr un Estado más fuerte y, por ejemplo, para lograr una igualdad sustantiva, ¿no? Y dentro de esto creo que citaron varios puntos que me parecen muy interesantes que tendría que tener tanto la política nacional y estatal anticorrupción, pero en general las políticas públicas para poder prevenir esa anticorrupción y fortalecer el Estado, que es desmitificar el ejercicio de participación ciudadana y la lucha anticorrupción en sí como un proceso técnico inaccesible para la ciudadanía, eso primero. Obviamente políticas que tienen pregunta del público que ahorita les voy a mencionar, y me pareció interesante esta pregunta en específico porque justamente el eje primordial que volvimos a repetir en las 3 rondas es que necesitamos visibilizar cómo esas corrupciones afectan a las mujeres de forma diferenciada y nos afectan como mujeres desde distintos lugares como de forma diferenciada. Y en ese sentido nos preguntan desde el evento en Facebook Live, ¿qué datos deben generarse en México para entender cómo la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres? Estamos por cerrar, les propongo que tengan cada una 2 minutos para responder la pregunta. Empezaríamos por Isabel. Claro. Bueno, yo primero diría que es bien importante que podamos tejer la información, sobre todo pensando en acceso a la justicia. Tejer la información que ya tenemos. El gran problema existente ahorita sobre los datos en general sobre acceso a la justicia es que, por ejemplo, tienes un censo sobre impartición de justicia y un censo sobre procuración de justicia y no puedes saber, por ejemplo, cuántos casos fueron judicializados. En este sentido, es muy complicado darle
seguimiento a cómo están funcionando las fiscalías, por un lado, y por el otro lado, cómo están funcionando el Poder Judicial. Entonces, habría que ver cómo conectamos estos diferentes censos para poder ver el acceso a la justicia y identificar dónde están los focos rojos de corrupción. Por otro lado, creo que es muy peligrosa la tendencia que está habiendo sobre desaparición de ciertas encuestas. Específicamente quiero hablar de la encuesta de personas privadas de la libertad, que se suspendió debido a recortes presupuestales. Esto nos ha dado muchísima información sobre corrupción de fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas sexualmente. Si nosotras no tenemos estas encuestas, no podemos hacer un diagnóstico sobre la corrupción y poder evitarla. Por otra parte, también tendríamos que mejorar las metodologías de recoger la información sobre, por ejemplo, violencia en el hogar para lograr identificar y tener información más veraz. Y por último, hace falta que se socialice toda esta información para lograr tener datos sobre las políticas públicas y con esto los focos de corrupción que existen. Gracias, Isabel. Fernanda, adelante. Muchas gracias. Bueno, justo en Mi Giro nos encontramos creando actualmente un mapa de la corrupción para identificar tantos síntomas del cuerpo territorio que nos atraviesan a todas y analizar desde ahí con un enfoque anticorrupción una temática específicamente de feminicidio, ¿no? En estos temas y a partir de ahí reconocer nodos de corrupción y ver qué tipo de estrategias y acciones podrían ayudar justamente a analizar la corrupción en ese tipo en este tipo de casos de estudio, ¿no? de feminicidios. Y es ahí donde estamos haciendo, bueno, faltan muchísimos datos, ¿no? En cuanto específicamente a esta temática con el elemento anticorrupción, pero tiene que ver, atraviesa muchísimas autoridades, ¿no? Desde información que deben de generar la Policía de Investigación, las Fiscalías Generales de Justicia, también las fiscalías especializadas en atención a feminicidios, ¿no? Sobre todo cuando ya existen escenas y hechos que ya han sido modificados o las características y hallazgos de información y datos que recogen los mismos agentes del Ministerio Público, ¿no? También hace muchísima falta que esos datos sean realmente confiables, ¿no? Y que estén abiertos a la ciudadanía para que justamente podamos tener como estos cruces de información. También toda la información que tiene que ver con la actuación de tanto los protocolos ministeriales, ¿no? Como de la investigación y todas las carpetas de investigación que tengan que ver con estos temas. Son datos que son necesarios que sean públicos y verificables, ¿no? Sobre todo para que podamos hacer este cruce de información. Y bueno, esto les estaremos, justamente en diciembre es donde les estaremos teniendo una publicación muy interesante sobre el tema. Gracias, Fer. Adelante, Cintia. Te recuperamos. Sorry, me desconecté, es que tuvimos huracán y con el huracán las señales se vuelven como loquísimas. Bueno, un poco construyendo sobre lo que ya dicen mis compañeras muy atinadamente, las discusiones son clave, ¿no? Empezar a entender las manifestaciones de corrupción que las vemos siempre como un tema neutral, empezar a discutir cuáles son sus implicaciones, ¿no? Por ejemplo, el nepotismo. Evidentemente el nepotismo no se puede dar o no se ha dado igual históricamente entre hombres y mujeres, porque las mujeres hemos estado excluidas de la vida política. Entonces tenemos muchas menos redes para poder avanzar. Entonces también cruzan acciones como el nepotismo, que parecería que fueran completamente neutrales, porque alguien puede tanto poner a una familiar mujer como un familiar hombre, históricamente cruzan por desigualdades, ¿no? Entonces históricamente han tenido impactos. Y cada una de estas, el cohecho, la extorsión, en casos muy evidentes, ¿no? Es que para muchas mujeres la moneda de cambio es el cuerpo, y esto pues puede significar una vulnerabilidad muy grande que cae en un acto de corrupción
pero también en un abuso de derecho de las mujeres, la trata, ¿no? Ofrecer a familiares para conseguir favores, ese tipo de cosas están tan mezcladas y hay una línea tan complicada con la vida de las mujeres donde vivimos discriminaciones, donde vivimos violencia y además en un sistema tan corrupto como el nuestro, que si no empezamos a trabajar, a tener estas discusiones y empezar a desmenuzar cómo todas estas situaciones confluyen para generar un ambiente mucho más violento para las mujeres que nos impide acceder a la justicia y que nos vuelve dobles o triples víctimas cuando hay corrupción, pues no vamos a poder empezar como a poderlo aprender bien y de ahí empezar a desmantelarlo, ¿no? Por eso aplaudo ejercicios como este muchísimo, porque empezamos entre todas a construir esta comprensión de un tema que nos atraviesa tanto, pero que estaba como velado como si fuera un asunto neutral, un fenómeno neutral y que no lo es, ¿no? Y pues gracias por la invitación y por poder compartir con el panel con todas ustedes que tanto quiero. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias, Fernanda, Isabel, por el espacio. Como bien dijeron, creo que de los primeros esfuerzos es empezar a crear esos espacios y tener esas discusiones frente a muchas otras asistentes y crear estas reflexiones, ¿no? Nos queda mucho por hacer. Creo que tenemos retos muy serios, pero también muchas ideas para poder incidir en esas políticas y desde distintos niveles, y esperemos que estas discusiones justamente, no sé, que solo sean una de las primeras etapas en la conformación de distintas alianzas para poder mejorar esas políticas públicas y cambiar el foco de esas políticas públicas, que es lo que más necesitamos en esos momentos. Les quiero agradecer a las tres, quiero agradecer a Ethos para el espacio para platicar justamente de esta nueva perspectiva en las políticas anticorrupción, y pues bueno, no nos queda más que despedirnos y pues seguiremos con el evento de ese Encuentro Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todas. Gracias, adiós.